Cierre sus ojos, vamos a hacer una pequeña oración a Dios. Padre, gracias te damos porque tú estás en este lugar, porque tu palabra es verdad y porque, Señor, todo lo que tú nos hablas a nuestros corazones es de lo que tenemos una necesidad real. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos este tiempo y te suplicamos, Señor, que todo lo que se hable sea inspirado por tu Espíritu Santo, que toque las fibras más profundas de nuestro corazón, pero que también lo podamos llevar a la práctica. Señor, ayúdanos, esfuérzanos, bendícenos, para que a su vez nosotros podamos bendecir a nuestras generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy quisiera hablarles un tema al que he titulado Mis generaciones sirviendo al Señor. Amén. ¿Cuántos de aquí creemos con todo nuestro corazón que Dios es un Dios de familias? Y Dios puso los ojos en nuestras familias desde antes que nosotros quizá pudiéramos amar al Señor o conocer de su amor hacia nosotros. Él ya nos tenía en sus planes y en sus propósitos eternos. Amén. Así es que el que cada uno de nosotros estemos aquí tiene que ver con un profundo sentir en el corazón de Dios para nosotros. Así es que si tú estás aquí hoy quizá con tus hijos, con tu familia completa, o si nada más vienes tú solito, no te preocupes, Dios tiene un propósito y Él lo va a cumplir. Vamos a ver, para ilustrar este tema, la vida y la familia de Timoteo. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de Timoteo? Todos, ¿verdad? Hasta hay 2 cartas en el Nuevo Testamento que fueron escritas hacia su persona. Primera y segunda de Timoteo. El nombre de Timoteo quiere decir quien honra a Dios. Ya desde el nombre estaba ahí destinado para poder bendecir la obra del Señor. Y pues bueno, Timoteo fue un siervo joven llamado desde su juventud para servir al Señor, pero instruido desde la niñez para los caminos y propósitos del Señor. El apóstol Pablo reconoce en segunda de Timoteo el valor de las mujeres en el desarrollo e instrucción de la familia. ¿Mujeres pueden decir amén? Somos un pilar fundamental en lo que tiene que ver con la instrucción y el desarrollo de la vida de nuestros hijos. Si Dios le dio la oportunidad de ser mamá, si está buscando la oportunidad de ser mamá, usted sabe que no es fácil. O quien dice ahorita en la cuarentena, no, rete fácil conectarme, mandar las tareas, subirlas. ¿Verdad que no? ¿O soy la única que está ahí? Daniel. Todas estamos batallando, al menos las que nos tocó en este momento. Híjole, hónrenos, bendíganos, admírenos, porque sí es una labor muy importante. Pero bueno, más allá de esa instrucción quizá física o en un plano material, la instrucción espiritual es la base para todas las cosas. Amén. Entonces, ahorita que estamos hablando en el mes de la mujer, de la importancia que tiene la mujer, no solamente diga, ay, pues es tarea de ella y ya se acabó si usted es varón. No, hermanito, no. Usted también tiene una labor fundamental, porque usted es cabeza y la mujer es ayuda idónea. Pero vamos a ver en el caso de Timoteo en específico, pues que de alguna manera la familia de la que él provenía, pues no era una familia convencional, no era una familia nuclear, por así decirlo, sino que era una familia mixta. Él se había criado con su abuela Loida y su madre Eunice. Esto lo vamos a ver más adelante en la palabra del Señor. En las cartas a Timoteo no hay una sola mención al padre de Timoteo. Sin embargo, en Hechos sí lo encontramos. Hechos 16 del 1 al 3 nos habla acerca de su padre, que era un señor de origen griego, por así decirlo. Él era pagano, era del mundial, y la mamá era judía. Entonces había ahí una mezcla de culturas. ¿Cuántos podemos decir que a lo mejor en su hogar hoy hay una mezcla así? Tú estás buscando las cosas del Señor y quizá tu esposa no quiere saber nada, o al revés, tu esposo es el que no quiere saber nada y tú estás fervientemente en las cosas del Señor. Puede ser que hoy sea así, o quizá dices, bueno, ni mi papá ni mi mamá, yo vengo solito, ¿no? Como es el caso de algunos. Pero al final, Dios siempre cumple su propósito. Entonces aquí
Lucas, el escritor de Hechos, nos habla acerca del origen griego del padre de Timoteo. Entonces, como les decía, Timoteo era un niño que había sido instruido bajo los principios bíblicos. ¿Por quiénes? Por su mamá, pero también por su abuelita. Entonces, ¿cuántas abuelitas hay aquí? A ver, levanten su mano, no le dé pena a los abuelitos. Yo sé que a lo mejor dicen, ay, ya se me está viendo que sí soy abuelito de verdad. O algunos son unos abuelitos jóvenes, ¿verdad? Pero Dios también les dejó a los abuelitos un papel muy importante. ¿Sí o no? Y yo creo que más, ¿no? Los abuelitos que están en plan de consentir también tienen que estar en plan de formar en los principios bíblicos a sus nietos. Entonces les decía, la familia de Timoteo rompía con el patrón bíblico de la familia mamá, papá, hijos, porque se habla de que Timoteo sí tenía a su papá, pero en muchos casos era un padre ausente. Y a veces nosotros en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nos topamos con la pared y decimos, mi papá sí está, pero no está. O sea, sí está porque sí lo tengo, pero no está porque se fue de la casa, o quizá no está porque nunca lo veo, siempre está trabajando. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que Timoteo fuera elegido por el Señor y para que sirviera a sus propósitos. Entonces, ningún impedimento habrá para que los planes que Dios ha depositado en tu corazón se puedan cumplir. Timoteo, ejemplo, padre no creyente, llegó lejos en las cosas del reino del Señor gracias a que siempre hubo alguien detrás de él que lo estuvo empujando. Hoy hay alguien que te está empujando a conocer las cosas del Señor. Quizás es tu familiar, un amigo, un hermano en la fe, pero esa persona que Dios puso en tu corazón, la puso ahí cerca de ti para que tú no te desanimes. Amén. Voltea a ver al que tienes a tu lado y dile, no te desanimes. Siempre necesitamos una palabra de aliento, ¿amén? Bien, ¿cuándo conoce el apóstol Pablo a Timoteo? En sus primeros viajes misioneros. Él estaba en la región de Derbe y Listra, y entonces Timoteo ya era un creyente ejemplar. Muchos dicen que a lo mejor era un chavito de 14, 15 años cuando lo conoció, pero no es así. Timoteo ya tenía sus 20 cuando conoció al apóstol Pablo. Y después de un tiempo de caminar en la fe, después de un tiempo de dar testimonio de que era un creyente con un testimonio probado y aprobado, entonces es llamado al ministerio. Y el apóstol Pablo le dice, vente, me eres útil, vamos con Silas a seguir confirmando el evangelio, a seguir trabajando para el reino de Dios. ¿Y qué creen que Timoteo? No lo dudo, dijo, adelante, este es el momento. Toda mi vida me había estado preparando para servirle al Señor, amén. Entonces el momento llegó y entonces todo eso que su madre y su abuela le habían dejado sembrado en el corazón, fue el momento para poder desarrollarlo. El apóstol Pablo, fíjese bien, vamos a buscar 2 de Timoteo 1:5. El apóstol Pablo rescata y reconoce el valor de la instrucción materno-filial cuando dice, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes. Primero la tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. La familia de Timoteo, al ser mixta, convivía entre creyentes y no creyentes, pero resultó una familia exitosa en la transmisión de los valores del reino del Señor. Que tu familia, que mi familia se puedan destacar de las otras, no por ser pleitistas o por ser broncudos o porque le deben dinero a la cuadra entera, ¿no? Tenemos que ser reconocidos porque los valores bíblicos están bien cimentados. Sí, cuesta trabajo, no hay familia perfecta, no crea que ahí en la casa de ustedes siempre estamos ahí entre ángeles y David es el más obediente y yo la más sujeta, no. También batallamos porque Cristo se ha formado en nosotros, pero el punto está en cuanto tú le entregas al Señor la libertad para que obre en tu vida, en cuanto tú le das al Señor el control de tus decisiones y de todas las cosas que tienen que confluir para que entonces todos vayamos hacia el mismo propósito del Señor. Debemos de tener una fe auténtica, sincera y sin fisuras sobre la que después nosotros podamos constituir las bases
para la herencia que nuestros hijos necesitan. Tu hijo no necesita que le heredes un carro con desesperación, que le des una moto, un negocio, que le dejes bienes materiales. Tu hijo con desesperación necesita principios y fundamentos bíblicos que refuercen sus valores en medio de este mundo tan torcido. Que cuando salga a la calle no le digan, oye, ¿por qué tú no crees en esto? Ay, pues porque mi mamá me dijo y pues si lo hago me van a regañar. No, que tu hijo defienda sus valores, defienda su postura bíblica porque él así lo desee, no porque digan, ay, es que mi mamá me obliga a leer la Biblia, o ay, es que mis papás si no voy a la iglesia no me dan dinero en la semana. No, sino porque tus hijos tengan la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Ese es el éxito de una paternidad, que cuando tú no estés, tus hijos tengan esos principios en su corazón y ellos digan, yo no hago esto o aquello o me involucro con tal o cual persona porque yo sé que eso no le agrada a Dios. Porque cuando tú estés o dejes de estar en este plano terrenal, ellos se queden con esos principios en su corazón. Y a lo mejor tú dices, uy, hermana, pues para esta predicación está un poco aburrida porque yo no tengo hijos. Los vas a tener. Los vas a tener en el nombre de Jesús. No sé cuándo, ¿verdad? Pero debes de guardar esto en tu corazón. Hoy podemos apropiarnos del ejemplo y la experiencia de la familia de Timoteo para estos tiempos que nos demandan vivir en santidad, para que nuestros hijos y nosotros mismos seamos auténticos discípulos. ¿Cómo fue que Timoteo se arraigó tanto en las cosas de Dios? No fue por obligación, fue por convicción. ¿Cómo quieres que tus hijos se arraiguen en las cosas de Dios? Porque te van a ver a ti. Te van a ver a ti realmente haciendo lo que tú esperas que ellos hagan. En la familia de Timoteo había realmente un amor por la lectura y la enseñanza de la palabra. Estaba muy arraigado en sus corazones. Hoy yo con tristeza se los puedo decir, está costando mucho que como iglesia avancemos a un mismo ritmo en cuanto al ministerio de los timoneles. Hay quien dice, ay, sí, yo leo y lo hago con gusto y lo anoto. Y hay quien, híjole, le cuesta trabajo. Pero ¿sabe qué? No tendría por qué ser tan difícil si se supone que es lo que hacemos todos los días. Todos los días tenemos que leer la Biblia, ¿sí o no? Todos los días tenemos que orar. Bueno, no todos los días tenemos que ayunar, ¿verdad? Si no ya estaríamos en talla 5. Pero todos los días tenemos que hacer una vida devocional con Dios, ¿sí o no? Qué difícil es entonces hoy agarrar una hojita y anotar. Ay, es donde, híjole, hermana, es que no me obliguen y es que yo siento que me están imponiendo. No, es algo que tienes que hacer. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque te amamos. Porque si tú estás cerca de Dios a través de la lectura, del ayuno y de la oración, vas a depender menos del hombre y más de la voluntad de Dios. Porque nadie te va a venir a engañar, porque no vas a tener miedo de malas noticias, porque dicen Salmos, su corazón está confiado, está tranquilo, reposando en las cosas del Señor. Nada nos tendría que tomar por sorpresa, sea una bendición o una prueba. Pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Bien. Dice igual ahí en Timoteo, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es 2 de Timoteo 3, 14, 15 y 16. Y después el apóstol Pablo enseña toda la escritura. Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de perfeccionar a los hombres de Dios, para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Quieres prepararte a ti? ¿Quieres preparar a tus generaciones para que sean hombres y mujeres de bien? Hazlo a través de la palabra del Señor. El mundo te puede decir una cosa, las corrientes ideológicas. Mire, hoy el Papa salió diciendo, último momento, todos los periódicos, el Papa, el Santo Padre, ¿no? Ya aprueba el matrimonio igualitario. Y muchos lo aplaudieron y dijeron, qué bueno que ya se volvió un hombre de mundo, un hombre evolucionado a su época. Pero ¿usted cree que eso es lo que le gusta al Señor?
Entonces, ¿cómo es que lo vamos a descubrir? A través de la instrucción que tengamos de la palabra del Señor. Así entonces, la familia de Timoteo fue receptora del cambio de paradigma que se operó desde el Antiguo Testamento en relación con el papel que las mujeres vinieron a jugar dentro de la dinámica familiar. Yo sé que a veces es cansado, ¿sí o no, hermanitas preciosas? Pensar todos los días que va a cocinar, que tiene que lavar, que tiene que hacer la tarea, bañar a los hijos. Si usted tiene la bendición de estar casada, pues atender a su marido con una sonrisa, ¿sí o no? Es muy agotador. Y si para esas cosas que no son trascendentales en la eternidad le damos importancia, ¿cuánto más para las cosas que sí son eternas? Aunque estés cansada, tómate el tiempo de ir a acostar a tu hijo. A ver, vamos a orar, cierra tus ojos, Señor, que no tengan pesadillas, amén. Todos los días, por mínimo que sea, cualquier esfuerzo que hagas para instruir a tu familia en los caminos del Señor es importante. Y mire, Timoteo fue instruido en valores porque por algo lo eligió el apóstol Pablo para seguir en el ministerio, ¿sí o no? No dijo, ay, pues bueno, ellos dicen que tiene buen testimonio. No, él fue probado y aprobado y su testimonio era conocido de todos los de la región. Y entonces el apóstol Pablo le empieza a dar algunos puntos importantes. Ahí en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Yo le voy a leer la versión, la traducción del lenguaje actual. Si usted tiene la Reina Valera, léalo ahí. Pero este está como más sencillo de entender. Traducción del lenguaje actual, 1 Timoteo 3, del 1 al 7, dice así: si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos, porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe de ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Amén. Si el apóstol Pablo le estaba dando esta palabra a Timoteo y él a su vez tenía que cuidar que todos aquellos que quisieran servir en la iglesia guardaran de estos puntos, ¿por qué cree que era? Porque ellos lo llevaban a cabo. Tanto el apóstol Pablo como Timoteo eran hombres de buen testimonio. Amén. ¿Sí está conmigo? Bueno, espero, porque le va a preguntar al final. No, no es cierto. Entonces, en ese sentido, es lo que tenemos que fortalecer en nuestras casas. No es cuánto tienes o a quién vas a impresionar, es los valores y los fundamentos que tú estás legando. Tú como papá, tú como hijo, también tener la humildad para recibir la instrucción y no decir, ay mamá, qué aburrido, ya me tienes harto con la iglesia, qué flojera. No, nada más es lunes y miércoles, hermanito. Amén. Amén, jovencitos, ¿o no? Y aquí entonces entendemos que hay 2 tipos de generaciones. La generación que es lineal y la generación que es espiritual. ¿Está conmigo? La generación lineal, pues es la más sencilla de entender. Abuelo, papá, hijos. Amén. Y la espiritual, pues es cuando nosotros somos capaces de formar discípulos a través de nuestro servicio a Dios. Segunda de Timoteo 2:2, igual se las leo en lenguaje sencillo, dice: tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Amén. En las cosas espirituales, en las cosas del Señor, tenemos la capacidad de tener 2 generaciones. ¿Usted no lo había pensado o sí?
Usted tiene su generación familiar, la suya, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y los que Dios le permita que usted conozca. Amén. Pero también tiene la capacidad de engendrar hijos espirituales. Aquí lo dice el apóstol Pablo: tú has oído que les he enseñado a muchas personas. O sea, el papá espiritual, ¿quién era? El apóstol Pablo. El hijo, Timoteo. Y de ahí entonces venía una tercera generación, que eran los discípulos que habían engendrado ellos juntos en su ministerio. Hoy tú tienes hijos espirituales, levanta tu mano. Pero hijos de verdad, que tú hayas cuidado, que hayas formado, no que nada más los tuviste y ahí los botaste. Que quién sabe qué comen, qué hacen, dónde viven. Pues allá el Señor, ¿verdad? Que los ayude. Pues tienen la culpa ellos porque no oran y buscan a Dios. No, cuida a tus hijos espirituales, pero no descuides a tus hijos físicos, a tus hijos de sangre y carne. Porque muchos dicen: no, yo me voy a ir a cuidar la obra del Señor, al fin que mis hijos ni me pelan. No, perdón, error. Primero cuida tu casa y después cuidas las cosas del Señor. No que después vas a llegar al cielo: ay, mira, Señor, te traigo 20,000 hijos espirituales y los hijos físicos pues eran bien cabezones. Señor, tú sabes cuántos dolores de cabeza me hicieron pasar. No, primero vela por tus hijos de sangre que el Señor te entregó como un regalo, como un préstamo. Ya después te preocupas por todos los que el Señor te va a dar aquí en sus caminos. Amén. Entonces debemos de entender que muchas veces nos desesperamos en ese sentido, ¿no? Y empezamos: porque este hermanito sí me hace caso, le digo que se afirmen las cosas de Dios y mi hijo no quiere, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? ¿Sí les ha pasado? ¿O nada más yo? Y eso que mi hijo está chiquito, y se los digo con temor y temblor. Yo tengo un hijo y estoy rogándole al Señor que siempre nos dé la sabiduría para guiarlos en los caminos del Señor. Que nunca se pierda, que nunca diga: no, pues quiero ser reggaetonero, ya me voy. Que él tenga en su corazón primeramente servirle al Señor y después que él cumpla los sueños conforme al propósito del Señor. ¿Sí te has preguntado por qué a veces tu hijo no cambia? A ver, honestamente, ¿quién ha dicho: por qué mi hijo, por más que oro, o mi esposo, o quien sea, por qué no cambian? ¿Por qué son iguales? ¿O por qué dices tú a veces como hijo: por qué mi papá no cambia? Está aquí en la iglesia y aleluya, llega a la casa y... ¿Sí se lo ha preguntado? ¿Por qué no cambian? Bueno, porque a veces no cortamos con lo viejo. No cortamos con el viejo hombre que se tuvo que haber quedado ahí crucificado. Y a veces esa herencia se pasa de generación en generación. De algún lado tuvo que haber salido el mujeriego de tu esposo, ¿sí o no? O nada más amaneció y dijo: hoy voy a ser mujeriego. No, de algún lado tuvo que... bueno, pues a veces tú revisas la historia y dices: sí, híjole, su papá fue así, su abuelito también, y su bisabuelo, no, hombre, ni se diga. ¿Sí o no? Y a veces estamos luchando y peleando y no entendemos el trasfondo espiritual, que tampoco es un pretexto, para que digan las hermanas o los hermanos: pues así me hizo el Señor. No, pero tenemos que cambiar. Amén. Muchos quieren servir, muchos quieren hacer, pero pocos queremos cambiar. Pocos queremos menguar y decirle: Señor, crece tú en mí para que yo deje de ser lo que mi carne quiera hacer. Corta con tu viejo hombre, corta con eso, no se lo heredes a tu hijo. Mire, yo le voy a contar un testimonio, ya que todos han venido a contar aquí su testimonio, yo también. Yo llegué a los 8 años a los caminos del Señor, hace poquito, no crea que hace poquito. Y me acuerdo que cuando Dios nos llamó, la primera de mi familia, yo fui la primera que quise ir, ¿no? Mis papás me decían: no te vayas, el domingo es de barbacoa. Y yo: ay, Señor. Pero pues me iba a la iglesia con unos de mis tíos y ya ellos se quedaban a comer su barbacoa, ¿no? Y entonces ya llegaba yo de la iglesia y me decían: ¿cómo te fue? Y ya les trataba de contar y todo, y me decían: pues qué bueno, pues te perdiste de la barbacoa, no te guardamos, ¿no? Y así estuve yendo un tiempo yo sola con mis tíos, yo creo como un año o un poquito más. Y entonces después de eso, pues, ¿qué creen? Que Dios trata con mis papás. Y entonces en ese trato del Señor mi mamá llega a Cristo, y cuando llega para siempre. O sea, no fue de que: pues ya recibí al Señor y pues dentro de un año regreso, ¿no? Así como ustedes la ven a mi mamá. Sí conocen a mi mamá, ¿verdad? Se las presenta esta.
Está chiquita, pero era bien picosa, no saben. Se ponía al brinco y se le ponía a mi papá y alto, pero ahorita no está mi papá, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces era fiestera y bailadora y le gustaba el relajo y era el alma de la fiesta. Hermanos, desde que llegamos al Señor, jamás, y se los digo aquí delante de Dios, jamás la vi otra vez en una fiesta. Cuando ella le dijo al mundo se acabó, bueno, es que el Señor se la trajo de los pelos, pero sí duro. Entonces entendió la lección. Y entonces yo jamás, de verdad, jamás la vi hacer las cosas que hacía antes, jamás. Ella dijo se acabó, corto con esto y nunca más la vi bailar otra vez, ni la vi ir a la fiesta, ni la vi doblarse entre el mundo y Dios. Y entonces eso a mí de alguna manera se me quedó en el corazón. Y cuando yo crecí y entonces como que tuve pues las tentaciones del mundo y esas cosas que pasan en la vida, yo me acuerdo que mi mamá era clara, te vas sin mi permiso. Si te pasa algo, te vas sin la cobertura del Señor, porque pues yo no te voy a aplaudir que andes haciendo tus tarugadas, ¿no? Entonces se me quedó muy grabado en el corazón y yo decía, si yo me voy y me pasa algo, mi mamá no va a responder por mí y mucho menos Dios, ¿verdad? Entonces todas esas cosas fueron grabadas en mi corazón a tal punto que yo, no, como a veces predica mi esposo, no me sentía en paz. Estaba ahí que sí, que vamos a bailar y que vamos a hacer y yo ya me quiero ir y ya nada más me acordaba de la cara de mi mamá así, ¿no? En la puerta y yo decía, ay no. Y entonces era algo que yo tenía en mi corazón, decía, sí, no quiero fallarle a Dios, pero pues tampoco a mi mamá, porque siempre me estuvo ahí, no, que el Señor y que tuvo por pecadora y vas a pagar las consecuencias. Y al final es lo que hoy me tiene aquí. Amén. Entonces no se canse de orar. Si no se cansa de cocinar todos los días, ni de lavar los trastes, no se canse de orar por sus hijos. No se canse de pelear la buena batalla. No diga, ay, son unos pecadores y si quieren ir al infierno que se vaya. ¿De verdad? Imagínenselos ahí donde dice la Biblia que no hay descanso y que es el lloro y el crujir de dientes. ¿En serio quiere eso? Ay, ¿verdad que no? Suena muy feo ya cuando lo ponemos las cartas sobre la mesa. Entonces, no se canse, aférrese a la palabra para poder cambiar. Aférrese, hay cosas que todavía nos cuestan, ¿sí o no? O nada más yo soy la única pecadora aquí para que saque sus piedras de una vez. No, a todos nos cuesta orar, a todos nos cuesta buscar al Señor, a todos nos cuesta negarnos a nuestros propios deseos, a satisfacer nuestras pasiones más íntimas del corazón. A todos nos cuesta decirle no al mundo y sí al Señor, pero créame que hay una recompensa eterna. Todo lo que usted hoy está haciendo, a todo lo que usted se está negando, lo está sembrando para que lo cosechen sus generaciones. Todo lo que usted hoy hace, acuérdese siempre, no lo hago nada más por mí, lo hago para ver a mis hijos y a los hijos de mis hijos bendecidos en el nombre de Jesús. Yo estoy segura que usted no quiere lo mismo que usted vivió para sus hijos. Voltéelos a ver si los tiene ahí a un ladito. Ahí tan hermosos y tan inocentes que se ven, ¿verdad? Que no rompen ni un plato, pero híjole, qué bárbaro. Ya no voy a hablar de eso para que no se me deprima. Pero usted no quiere lo mismo que usted sufrió para sus hijos, ¿o sí? Una vida de errores, de tropiezos, de malas decisiones. No lo quiere. Entonces es momento de aferrarse y decir, Señor, yo lo voy a hacer por ellos. Sí, por mí, porque te amo también, pero lo voy a hacer por ellos. Y usted que está aquí hoy, que a lo mejor todavía no se casa o que no tiene hijos todavía, aférrese a Dios. El momento no es cuando usted ya tiene el agua hasta el cuello y dice, Señor, ayúdame. El momento es cuando las cosas están bien. Dios le quiere hablar con lazos de amor. No espere a que llegue la vara de hierro y la sienta con todo su rigor. Porque Dios al que ama lo busca hasta que lo atrae a sus caminos. Mire, Dios ya puso sus ojos en su familia y gócese por eso. Porque como sea, todos le vamos a reconocer y todos le vamos a servir. Pero de nosotros depende cuánto tiempo y de qué manera llegamos. Entonces hay que clamarle al Señor para que lo que nuestros hijos, vean, eso reproduzcan. ¿Qué están viendo sus hijos, sus generaciones hoy en usted? Dudas, inseguridades, pleitos, depresión, angustia, cosas que no le agradan al Señor. Lo que su hijo vea,
es lo que va a reproducir. Tan sencillo como eso. Por eso luego me da miedo cuando veo al David que anda con, ay hermano, ¿qué le dijo? ¿Qué está haciendo? Porque nuestros hijos reproducen lo que ven. Si tú quieres que tu hijo agarre la Biblia, ¿qué tienes que hacer, hermano? Si, es que todo el día está con el iPad y tú todo el día con el celular. Ahí es cuando no podemos exigir algo que no estamos haciendo. Si tú quieres que alguien de tu familia cambie, cambia tú primero. No hay más, esa es la fórmula. Ay, es que mi esposo no cambia, no entiende, no quiere. Que así se hubiera puesto la mamá de Timoteo. No, es que mi esposo, mira, ya le leí la Biblia 1, 2, 3 veces y está ahí con sus cosas del mundo. Yo ya me cansé, ya me aburrí, no veo claro. Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? No te canses. No te canses, sé que sí es abrumador, sé que es frustrante a veces hacer las cosas y no ver un eco, pero Dios nunca se queda con nada. Eso lo debes de tener bien claro en tu corazón. Todo lo que tú estás haciendo hoy, Dios te lo va a recompensar. ¿Con qué? Con lo que más anhela tu corazón. Y no creo que lo que más anhele tu corazón sea ganarte la lotería antes que ver a toda tu familia rendida a los pies de Cristo. El dinero va y viene, pero la salud y la bendición de estar todos juntos en un mismo sentir, eso no tiene precio y no se compra con nada. Amén. Vamos a leer Deuteronomio 7:9 para que veas que no te estoy mintiendo, hermanito. Lo que hoy vives tiene un impacto hasta 1000 generaciones. Tus decisiones de hoy, sean firmes o no lo sean, van a impactar a tus generaciones hasta 1000. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esa es la Nueva Versión Internacional. Yo lo traigo en la palabra de Dios para todos. Dice así: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Otra parte en Timoteo también dice que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. En algún momento hemos dudado del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Cuando ya vemos que todo está así como que yéndose por la borda y decimos: Señor, ¿dónde estás? Ahí está Él. No dudes, no tengas temor. No porque no veas la respuesta de Dios, no quiere decir que Él no esté trabajando. Muchos de los que hoy están aquí, hoy me pueden decir con todo su corazón que ya están disfrutando alguna de las promesas de Dios en su vida, ¿sí o no? Y a lo mejor otros pueden decir: ay, hermana, es que yo no, que Dios ama más a mi hermano que a mí. No, a todos nos ama por igual, pero sabe cuándo darte las cosas, sabe cuándo hacer lo que Dios espera que tú necesitas en tu corazón. Amén. Fíjese, y con esto vamos a terminar. Vamos a buscar, por favor, Génesis 12, del 2 al 3. Vamos a hablar acerca de ese pacto que Dios ha hecho con sus generaciones. Amén. Génesis 2, del 2 al 3. Este pacto lo hizo antes de la ley, lo hizo antes de Moisés, lo hizo antes de David, lo hizo antes de Jesús. Dios con Abraham, al cual le cambió el nombre y lo llamó Padre de generaciones. Este es el pacto que Dios quiere tener con tu familia. El mismo pacto que disfrutó Timoteo con su madre y con su abuela. ¿Cuántos queremos ese pacto? A ver, levanta su mano. ¿Cuántas queremos esas 7 bendiciones de parte de Dios? Anótelas, para que no se le olviden. Porque luego dijo: ¿cuál, hermana? ¿Cuál era el 3? No, para que usted las lleve bien grabadas en su corazón, en su mente, y diga: yo voy a pelear por cada uno de esos puntos. Número 1, haré de ti una gran nación. Fíjese, vamos a leer Génesis 12 del 2 al 3. Dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén.
Haré de ti una gran nación, número 1. ¿Qué significa una gran nación? ¿Que vas a tener muchos hijos y nietos? No. Que serás grande y que sobre tus generaciones se edificarán los propósitos eternos de Dios. Tú no sabes, a lo mejor tú dices, ay, me hubiera gustado conocer al Señor cuando era niña, quizá no me hubiera casado con el que me casé, quizás si hubiera estudiado. Bueno, pero el hubiera no existe, ¿sí o no? Y aún incluso todo eso que tú has vivido hasta este día, Dios lo ocupa para cumplir sus propósitos. A lo mejor tú no fuiste el Marcos Witt de tu generación, pero ¿qué tal si tu nieto sí? Ay, pues yo pensé que iba a decir amén. O un gran predicador, o un pastor. ¿A cuántos les gustaría que dijeran que en su familia es una familia de siervos del Señor? Por ejemplo, en mi familia de tiempo completo, pues nada más estamos mi esposo y yo, pero yo sé que pues ya empezamos por algo. A lo mejor en su familia todavía no hay nadie, pero ¿qué tal si su hijo o su hija sí le sirve al Señor por siempre? Amén. Bueno, gloria a Dios. Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham, sin H intermedia, quería decir padre enaltecido. Y ni hijos tenía, imagínense. Pero cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, le llama padre de multitudes. Dios debe cambiarnos el nombre a muchos para entrar en sus promesas. Cambiar el nombre significa cambiar la mentalidad. ¿Qué hay en tu familia? ¿Por qué los conocen? ¿Porque todos se mueren de cáncer? ¿Porque nadie es feliz? ¿Porque nadie termina una carrera? ¿Por qué quieres que hoy le cambie el nombre de Dios a tu familia? ¿Por los bendecidos? ¿Los que son sus siervos? ¿Los que son aquellos que cumplen su palabra? ¿Por los que son puntuales? ¿Amén? Entonces Dios nos tiene que cambiar la mentalidad. Número 2, te bendeciré. Bendecir significa te daré lo mejor y que de lo mejor nada te falte. Aprópiese de esa palabra. Dios me va a dar lo mejor y de eso que Dios me va a dar, nada me va a faltar. Créalo con su corazón. Si usted hoy está esperando una bendición de Dios, pídasela así: Señor, que lo que yo estoy esperando de ti y que tú me vas a dar sea lo mejor que provenga de tu corazón, pero que nunca me falte. Porque en Proverbios dice que la bendición del Señor no añade tristeza con ella. Si tú hoy tienes algo que te está causando conflicto, dolor, confusión, que no te deja dormir, esa no es una bendición. Perdón que te lo diga. Si tienes que andar cuidándole el celular a tu novio para ver si te está engañando, esa no es una bendición de Dios. Perdón, si te aleja de Dios, no es una bendición. Lo que es de Dios es lo mejor y nada te faltará. Lo mejor de Dios es superior a lo bueno. ¿Qué quieres? ¿Algo bueno o algo mejor? Porque muchos dicen, pues me conformo. No, pídele al Señor lo mejor. Engrandeceré tu nombre, punto número 3. Es decir, serás reconocido, prosperado y hablarán bien de ti. Serás un ejemplo. Así como lo fue Pablo, así como lo fue Timoteo, así lo vas a hacer tú. Amén. Dígame con todo su corazón. A causa de tu testimonio, la gente va a honrar a Dios. Eso yo lo creo en el nombre de Jesús. 4, serás bendición. Dios nos bendice, no para que te creas mucho o no para que andes pregonando, Dios está conmigo, yo soy el consentido de Dios. No, hermano, eso es una herejía, es una barbaridad que alguien diga eso. No, Dios no tiene consentidos, Dios tiene íntimos. Si tú quieres bendición, tienes que ser íntimo de Dios. ¿Para qué? Para que a través de lo que tú tienes de Dios puedas bendecir a los demás. 5, Dios va a bendecir a quien te bendiga. Aquellos que no te envidien. Bendeciré a los que te bendigan. Dios va a bendecir a aquellos que no te envidien. ¿Qué es la envidia? Decir, yo quiero que ella pierda lo que tiene para que sufra y me lo quede. Eso es la envidia. No es nada más ver con deseo algo y, ay, cómo lo quisiera tener. No, es cómo no lo pierdes tú para yo tenerlo y ver cómo tú tienes. Esa es la envidia. ¿Verdad que está bien fea? 6, maldeciré a los que te maldigan. Caray, ¿a poco Dios puede maldecir? Claro que sí. Claro que sí.
Y no en un sentido de decir malditos, no, sino en lo que nos hablaban hace un momento. Entonces, Dios hace un cerco de protección para que nadie nos pueda atacar. Sobre nosotros está la sangre de Jesús y nada nos puede dañar. Así es que por favor ten esa seguridad. ¿Tú crees que hay cualquier cosa que te esté haciendo una brujilla de tianguis te va a atacar? Debes de tener más confianza, porque de verdad no lo digo en mala onda ni para exhibir, pero luego llegan hermanos, ay, es que me han de estar trabajando, sí, ¿y qué? ¿Y qué? Y estás más preocupado porque ¿qué tal si me tienen enterrado con tierra de panteón? No, hermano, el Señor es más poderoso que todo eso. Pero si usted no está firme en las cosas del Señor, pues claro que lo va a doblegar, claro que va a sentir que por eso no duerme en las noches. La protección y el cerco de la sangre de Jesús que está alrededor de sus hijos, de nosotros, es más poderoso que cualquier cosa. Si usted no lo cree y no confía de esa manera, entonces pierde el sueño porque lo están trabajando en Catemaco. Ay, sí. 7. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que tu bendición se va a extender y que vas a ser de influencia. Tú dependes qué tipo de influencia ser, porque todos dejamos una huella en el corazón de los demás, ¿sí o no? Todas las personas que atraviesan en nuestras vidas nos dejan una marca, intangible pero indeleble. Tú decides cuál quieres ser. ¿Quieres ser buena influencia? Adelante. ¿Quieres ser mala influencia? También lo puedes ser, pero aguas, porque el Señor también de eso te va a tomar cuentas. Entonces, todo esto lo alcanzamos a través de la obra de Jesús, pero también tiene que ver con el compromiso. Mire, yo siempre he creído algo y se lo quiero decir de todo corazón. Dios no se compromete con cualquiera. Dios no hace pactos con cualquiera. Todos pueden creer en Dios, ¿sí o no? Salga usted ahorita aquí al Metrobús, a donde usted quiere, y pregúntele a la gente, ¿tú crees en Dios? ¿Qué cree que le van a decir? Sí, pero ¿qué cree? Eso no es suficiente, porque la Biblia dice que los demonios también creen y no por eso se van a ir al cielo, ¿o sí? No es suficiente creer, tenemos que ir un paso más allá. Dios se compromete con los que se comprometen con su palabra. ¿Quieres compromiso con Dios? Ponte de pie, pero en serio, No diga, me da pena quedarme sentado para que no me vean. No, esto es de valientes. Quiere una familia bendecida, quiere generaciones que realmente tengan un legado poderoso. Vamos a orar. Y si tú tienes ahí a tus hijos a tu lado, agárralos y ponle las manos sobre su cabeza. Que no te dé miedo imponerle las manos. No diga, ay, me va a contaminar. Pues es tu hijo. Ahí agárrense. Si a lo mejor no viene con sus hijos, viene solito, pero ahí tómense. Y vamos a orar por nuestra familia, amén. Que a lo mejor quizá no es la familia que tú habías soñado desde que eras niño, pero pues es la que te tocó. Ya no le puedes decir al Señor, te la regreso, no. Vamos a orar y todo aquello que el Señor nos quiera bendecir, hoy lo vamos a reclamar en oración, amén. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú estás en medio de este lugar para bendecir nuestras vidas, para que a través de tu palabra nosotros podamos entender lo que tú esperas para cada uno de nosotros. Señor, declaramos tus promesas, cada uno de los puntos del pacto que tú hiciste con Abraham, los declaramos para nuestra familia en el nombre de Jesús y rompemos con todas aquellas cosas que no provengan de ti, Señor. Queremos que engrandezcas nuestra familia, que nos bendigas, que nuestro nombre sea prosperado y conocido porque tú estás con nosotros, Señor. Queremos ser bendición para todos aquellos que nos conozcan. Queremos bendecir a aquellos que nos bendicen, Señor, pero también te pedimos que tú te encargues de aquellos que tienen algo en contra de nosotros, Señor, que a través de esta iglesia, que a través de esta casa, muchas familias, cada familia aquí representada pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús, aquellos que no tienen familias nucleares, que quizás solo está el papá con los hijos o la mamá con los hijos o los abuelos,
tú nos bendigas, Señor. Hemos visto en tu palabra que para ti no hay límites, que para ti, Señor, no hay dificultades y que tú tomas las familias para bendecir. En el nombre de Jesús rompemos con todo aquello que no provenga de ti, con todas aquellas herencias, con todas aquellas cadenas, con todas aquellas maldiciones generacionales. Hoy las rompemos en el nombre de Jesús, sean de vicios, de enfermedades, sean de problemas espirituales o de problemas emocionales. Hoy las rechazamos en el nombre de Jesús, porque creemos que tú estás con nosotros que nos hemos comprometido contigo para que tú, Señor, tengas a bien bendecir, Señor, nuestra casa. En el nombre de Jesús declaramos salvación, declaramos restauración a aquellos miembros que todavía no te conocen, Señor. Creemos y declaramos por fe que nuestra familia te servirá completa, que desde el mayor hasta el menor proclamará tu nombre, que ninguno se desviará, Señor, de tus propósitos, porque hemos consagrado lo más hermoso que tenemos a ti. En el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos la honra. Te amamos y te bendecimos. Hoy salimos confiados de que tú tienes un plan perfecto para nuestra casa y que ese plan se cumplirá, que nuestros ojos verán tu gloria resplandecer en cada matrimonio, en nuestros hijos y aún en los hijos de nuestros hijos, porque tú eres fiel, tu palabra es verdad y tus propósitos y tus promesas no cambian. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia está con nosotros. Amén.